Estoy contenta de estar con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Y como dijo el pastor, vengo de San Diego, California. Nuestra iglesia, la iglesia Getsemaní, le manda muchos saludos. Mi esposo, el pastor Humberto Wilson, de igual manera, él quería estar con nosotros en este día, pero no se nos hizo posible. Él quedó a cargo de la familia, quedó a cargo de la congregación, pero verdaderamente quiero decirle que ustedes tienen una familia en San Diego que está orando por ustedes. Estamos orando por esta congregación en particular, porque aquí tengo a mi hija espiritual, a Esther Hernández, y yo tenía muchos deseos de conocer a su iglesia y sobre todo a sus pastores, a los pastores que la han cuidado, que la han instruido día a día en la palabra del Señor, y ella habla maravillas de esta iglesia, de sus pastores, y yo dije, yo tengo que irlos a conocer. Y como dijo el pastor, muchas personas me decían, tú vas a ir a Venezuela en este momento, ¿estás segura? Y yo le dije, sí. Dios había puesto esta inquietud en mi corazón. Incluso cuando fui a aplicar para mi visa, para poder venir aquí, habían varios hermanos venezolanos en ese lugar que ellos estaban renovando sus pasaportes, y me decía, tú estás aquí para renovar el pasaporte. Yo le decía, no, yo estoy sacando una visa de turista porque voy a visitar Venezuela. Y se me quedaban mirando y me decía, pero usted ha oído las noticias. Y yo le dije, sí, yo las he oído, pero Dios me va a llevar con bien y me traerá de regreso a casa. Así que yo estoy feliz. Cuando uno le sirve a Dios, estás bajo la mejor cobertura del mundo. Y no importa la crisis que pueda estar pasando un país, en el reino de Dios no hay crisis. En el reino de Dios no hay crisis. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la última palabra y Él siempre está a cuidado de cada uno de nosotros. Quiero decirle que cuando Dios puso en mi corazón venir, porque para mí era necesario, como le dije anteriormente, conocer a la familia de Esther, conocer a sus pastores, conocerlos a ustedes, apliqué para la visa y se me fue negada. Me mandaron un documento de la embajada diciendo que en este momento no estaban procesando visas de turista, y ya yo tenía yo tenía los pasajes, ya yo tenía todo listo. Y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que esto no es un viaje turístico, esto no es un viaje de placer, tú pusiste en mi corazón algo especial y yo te voy a entregar esto a ti. Oramos esa noche y al otro día, en menos de 24 horas, yo recibo un correo electrónico de la Embajada de Venezuela en San Francisco diciendo que mi visa había sido aprobada, que regresara a llevar todos los documentos que ellos me habían regresado, porque ellos me regresaron absolutamente todo, porque la visa en ese momento no la podían procesar. Y cuando sucedió esto, yo le dije, Señor, tú vas por encima de los gobiernos, tú vas por encima de la iglesia. Gloria al Señor. Así que yo le doy gracias al Señor, porque Él es bueno y que por siempre y para siempre es su misericordia. Amén. Pastor, muchas gracias, pastores, por esta oportunidad, por su confianza. No cualquier pastor le cede la parte a una pastora sin conocerla, pero yo sé que es el Espíritu Santo que ha dado esa confianza, y yo le doy las gracias a Dios y a ustedes por el honor tan grande de estar aquí en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, en lo que continuamos, quiero decirles que originalmente soy de Puerto Rico, pero llevo casi 30 años trabajando entre el pueblo mexicano, casada con una persona, con mi esposo que es de México, así que van a notar un poquito de acento puertorriqueño mezclado con mexicano, pero estamos bien. No se confundan, ¿ok? Sigo siendo puertorriqueña, pero con un corazón mexicano. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodos, capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. Éxodo capítulo 2 y versículo 25. Capítulo 2, versículo 23 al 25. Y en esta mañana yo quiero hablarte sobre el tema, el clamor que causa una activación. El clamor que causa
de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió a Dios. El versículo 24 dice: oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. El versículo 25 me gusta, lo voy a leer en dos versiones, porque en la versión Reina Valera dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Pero hay una versión que me cautivó, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: miró desde los cielos a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Cuando Dios escuchó el clamor del pueblo, dice la Escritura que Él supo, que Él reconoció en ese momento que había llegado el momento de actuar a favor del pueblo. Así que por eso yo te quiero hablar en esta mañana sobre el clamor que causa una activación. El clamor que nosotros como iglesia hacemos, el clamor que en estos momentos esta nación está haciendo. Yo quiero decirte que ese clamor está en este momento provocando una activación en los cielos, y la mano de Dios se va a mover de una forma maravillosa sobre esta nación. Cuando yo estaba orando y estaba preparándome para este viaje, yo decía: Señor, yo quiero llevar una palabra, pero que venga directamente de ti. Y si yo tuviera que ponerle un subtítulo a este mensaje, yo le pondría en esta mañana: Venezuela, Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Este sería el tema que yo le pondría tal vez a este mensaje de esta mañana. De igual manera, dice el versículo 23 que el pueblo de Dios estaba pasando por muchos años de esclavitud. Incluso hace un énfasis en el principio del versículo 23 cuando dice: con el paso de los años. Es decir, que había pasado mucho tiempo. Muchos de nosotros conocemos la historia. Un pueblo que estuvo cautivo por casi 400 años. Un pueblo que fue oprimido, un pueblo que fue afligido, un pueblo que fue maltratado, un pueblo que fue angustiado. Pero dice la palabra del Señor que ellos clamaron a Jehová. Aleluya. Que en medio del dolor ellos presentaron a Dios un gemir por las circunstancias y el dolor que ellos estaban atravesando en esos momentos. La condición del pueblo en esos momentos había sido una larga espera bajo un yugo. Había sido una nación que había pasado por mucho tiempo de opresión y de sufrimiento. Aquel sufrimiento por la esclavitud y los maltratos estaban siendo prolongados. Y había llegado un momento en el cual el pueblo ya no podía continuar. Había llegado el momento en que la opresión y la carga y el abuso que ellos estaban recibiendo como seres humanos ya no lo podían vivir un minuto más. Y dice la Escritura que aquel pueblo comenzó a clamar a Jehová. Que aquel pueblo comenzó a interceder a Dios. Y aquel pueblo comenzó a gemir con todo su corazón. La palabra gemir está diciendo que ellos se humillaron, que ellos lloraron amargamente. En ese momento ellos no ocultaron el dolor. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas y por dificultad y nos queremos hacer los meros. Queremos hacernos los fuertes y no queremos humillarnos, no queremos llorar o no queremos quebrantarnos. Este no fue el caso del pueblo. Ellos dijeron: ¿sabe qué? El orgullo a un lado. Yo tengo que decirle a Dios cómo yo me siento. Yo tengo que decirle a Dios que ya yo no puedo más con esta carga. Yo tengo que decirle a Dios que ya yo no puedo más con este sufrimiento. Y aquel pueblo comenzó a gemir. Y aquel pueblo comenzó a abrir su corazón y a decirle al Señor que ellos necesitaban que Él obrara a favor de ellos. Que ellos se sentían incapaces de poder avanzar, que ellos se sentían que estaban completamente solos en ese momento. Si usted lee el libro de Éxodo, los primeros 2 capítulos no se está hablando
notando nada de que Dios esté hablando. Y ya el pueblo de Israel llevaba años de esclavitud. Muchas veces nuestras pruebas y nuestras dificultades pasan años y nosotros pensamos que Dios no nos está escuchando. Podemos pensar que Dios no ha escuchado el clamor, y tal vez era lo que estaba sintiendo el pueblo de Israel en esos momentos. Ellos tal vez se sentían que estaban solos. Ellos tal vez se sentían que Dios no estaba escuchando su clamor, que Dios los había abandonado, que Dios no estaba mirando la necesidad que ellos como nación estaban enfrentando. Pero ellos no sabían que Dios estaba atento a ese clamor, que aunque había un aparente silencio, Dios se estaba preparando para interceder a favor de ellos. Tal vez en esta mañana alguno de ustedes dice: Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo mi familia va a estar pasando las necesidades que estamos pasando en este momento? ¿Hasta cuándo nuestra nación va a estar enfrentando lo que está enfrentando? Pero yo te quiero decir en esta mañana que Dios está escuchando tu clamor. ¿Cuánto lo creen? Dale gloria a Dios en esta mañana. Aquel pueblo se sentía agotado, aquel pueblo se sentía que ya no tenía fuerzas para seguir. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tu presencia se hace sentir palpable, pero hay momentos que ya no puedo continuar? Hay momentos que físicamente y espiritualmente me siento cansada y me siento agobiada. Yo creo que es algo que todos hemos experimentado en aquel momento. Por eso yo le pedí a Esther que cantara ese canto que dice: que me falte todo menos tu presencia. Porque nos puede faltar el techo, nos puede faltar el abrigo, tal vez hasta nos pueda faltar la salud, nos puede faltar personas que nos den apoyo, pero lo que nunca debe de faltar en nuestra vida es la presencia de Dios. Porque si tenemos la presencia de Dios real y palpable en nuestra vida, todo es diferente. Porque lo más importante en estos momentos, que lo que estamos atravesando, es tener la seguridad y la confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo que Dios escucha el clamor del pueblo. Y la segunda parte del versículo 23 termina diciendo: y el clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Es decir, que aunque ellos pensaban que su oración y su clamor no había llegado a la presencia del Señor, dice el versículo que aquella oración y aquel clamor sí llegó a la presencia del Señor. Yo te quiero decir en esta mañana que yo no sé cuál sea exactamente la necesidad que tú estés presentando al Señor. Tal vez como padre, como madre, como hijo, como familia, como iglesia o como nación. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer a favor de cada uno de ustedes, ya viene en camino. Amén. La liberación ya viene en camino. Amén. El favor de Dios ya viene en camino. Gloria al Señor. Aquel pueblo clamó a Dios con todo su corazón. Aquel pueblo se entregó a Dios en medio de aquel dolor que ellos estaban sintiendo. ¿Y saben lo que sucedió? ¿Sabe qué provocó aquel clamor sincero ante la presencia de Dios? Lo vamos a ver en el versículo 24. En el versículo 24 dice que cuando Dios escuchó aquel clamor, que cuando aquel clamor subió a la presencia de Dios, dice: oyó Dios su gemido y se acordó Dios del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. En esta mañana yo te quiero decir que Dios ha escuchado tu clamor, que Dios ha oído tu clamor, que Dios se ha acordado de sus promesas que tiene a favor tuyo, que Dios está mirando tu situación. Pero lo mejor de todo, lo que me emociona esta mañana, es que yo te vine a decir que Dios va a obrar a tu favor, que Dios va a comenzar a activarse de una vez por todas y que tu situación va a cambiar, tu circunstancia va a cambiar. Pero necesitamos verdaderamente llegar ante la presencia de Dios con un corazón sincero.
Llegar a la presencia de Dios con la seguridad que yo sé a quién le estoy clamando. Yo sé quién es mi Dios. ¿Cuántos saben quién es su Dios? ¿Cuántos saben que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios que todo lo puede? Aquel que hizo las cosas de la nada, aquel que llama las cosas que no son como si ya fueran. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios, tenemos que venir con la seguridad de saber con quién estamos hablando. Con quién nos estamos dirigiendo. Y tener la certeza de que Dios está obrando a favor de cada uno de nosotros. Cuando en la primera parte de ese versículo 24, cuando dice Dios oyó el gemido, Dios oyó el clamor, aquí está diciendo Dios lo escuchó. Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando y era importante anotar esto. ¿Por qué? Porque tal vez pudo haber llegado un momento en que el pueblo pensó, Dios no me está escuchando. Él no sabe lo que está pasando. Entonces aquí el escritor está diciendo, y Dios escuchó el clamor del pueblo. Yo te vine a decir en esta mañana que Dios está escuchando tu clamor. Que Dios ha venido escuchando el clamor y que Dios continuará escuchando el clamor de esa madre que ha estado desamparada, de aquella madre que está sufriendo por sus hijos, de aquel hijo que está sufriendo por sus padres, de aquella esposa que está pasando en estos momentos tal vez por algún divorcio, de aquel esposo que ha pasado por alguna decepción, de aquella joven que ha pasado por traumas en su vida. No importa lo que tú estés enfrentando, si es una enfermedad, si es un divorcio, una separación, una traición, una violencia doméstica, una violencia sexual, no importa lo que tú estés atravesando, Dios ha escuchado tu clamor, Dios ha visto tu dolor y Dios está obrando a favor de ti en esta mañana. Dios está preparando el camino para traer una liberación sobre tu vida. Dios está preparando los detalles para traer una visitación a tu vida el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es como un reto que Dios está haciendo. Mira, clámame y te doy la seguridad que te voy a responder. Clama a mí, presenta a mí tu petición, tu dolor, y yo te garantizo que va a haber una respuesta para el clamor que tú estás presentando. A veces nosotros nos desesperamos por el tiempo que tenemos que esperar, pero ¿sabes qué? Los tiempos de Dios son perfectos. El Señor nunca se adelanta y el Señor nunca se atrasa. El Señor sabe hasta dónde podemos aguantar. El Señor sabe hasta dónde podemos. Dios miró la necesidad del pueblo de Israel y llegó un momento que entendió que ya era la hora de Él intervenir. Lo mismo pasará con esta Venezuela hermosa. Dios ya está preparando el momento y el día donde Él va a intervenir. Y quiero decirte que va a ser muy pronto. Gloria al Señor. La segunda parte del versículo dice, primero dice, Él oyó. Y la segunda parte dice, y se acordó. Y a veces decimos, oh, se acordó, entonces Dios se le olvidan las cosas. No, a Él no se le olvidan las cosas. Aquí cuando quiere decir que Dios se acordó, está diciendo que Dios entendió que era el momento correcto para cumplir una promesa. Era el momento, Él entendió por la necesidad, por el clamor, por lo que estaba viendo, que estaba llegando el momento del cumplimiento de esas promesas. Y en lugar de que Dios tuviera que acordarse de algo, es más bien que nosotros somos los que nos tenemos que acordar de las promesas que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Tenemos que verdaderamente tener la seguridad de que el Dios que prometió algo, Dios lo va a cumplir. Dice su palabra en número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Él ha hablado y se cumplirá. Cada promesa, cada palabra que Dios ha hablado y que Dios ha dicho, yo quiero decirte que Dios lo va a cumplir. Ese es el Dios que yo le sirvo. ¿A qué Dios le sirves tú?
Le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que cumple promesa, a un Dios que verdaderamente está a los detalles de los tiempos, al Dios que está consciente de lo que nosotros estamos pasando. Dice aquí que se acordó y entendió que había llegado el momento de comenzar a actuar y a cumplir la promesa del pacto que él había hecho con Abraham. De la misma forma, en esta mañana, Dios está viendo tu clamor. Dios está viendo la necesidad de tu casa. Dios está viendo la necesidad de tu hogar. Dios no se ha olvidado de que Él es tu proveedor. Dios no se ha olvidado de que Él es tu médico divino. Dios no se ha olvidado de que Él es tu guardador, tu protector. Dios no se ha olvidado de que Él es tu consolador. Dios no se ha olvidado de que Él es tu amigo fiel. Dios no se ha olvidado en qué área Él tiene que entrar a favor tuyo y de tu casa y de tu hogar. Nosotros solamente tenemos que recordarnos que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Nuestras oraciones activan a Dios. Nuestras oraciones provocan en Dios el deseo de querer actuar a favor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso cuando nosotros comenzamos a orar, nosotros comenzamos a hacer una revolución allá en el cielo. Yo me imagino que cada vez que nosotros estamos orando al Padre y estamos intercediendo por una petición, y cuando Dios está planificando y haciendo nota del asunto, y Dios ya está preparándose para cumplir una promesa, yo me imagino la fiesta que se hace en el cielo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe cuál va a ser nuestra reacción. A los que somos padres y alguna vez nuestros hijos nos pidieron un regalo de Navidad, de Reyes, de cumpleaños, y nosotros lo teníamos calladito. Ya habíamos hablado con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa, y quedamos en acuerdo que le vamos a comprar esto al nene porque él lo pidió, o esto a la nena. Pero nos vamos a dejar calladitos porque es una sorpresa. Y solamente nosotros como padres sabíamos que tal día, tal hora, nuestro hijo, nuestra hija iba a obtener ese regalo. Y los que somos padres sabemos que nosotros nos estábamos emocionando. Nos emocionamos en el momento de hacer la compra. Nos emocionamos en el momento de traerlo a casa. Pero aún así la emoción de saber el momento de que el hijo o la hija abriera ese regalo nos emocionaba más. ¿Verdad? Los padres lo identificamos y estábamos haciendo fiesta y estábamos contentos porque ¿cuál va a ser la cara que ponga cuando abra el regalo? ¿Cuál va a ser la cara cuando vea lo que recibió? Y como padres nos emocionamos. Así está Dios ahora. Está diciendo Dios, ¿cuál va a ser la cara de Venezuela cuando yo liberte al pueblo de esta presión? ¿Cuál va a ser la cara de mis hijos cuando yo comience a orar a favor de cada uno de ellos? Yo quiero decirte en esta mañana que ya en el cielo hay una fiesta. Nosotros esperamos ver el resultado, esperamos ver el cumplimiento para celebrar. Nuestro Padre Celestial, Él celebra antes, porque Él sabe cómo nos vamos a gozar. Y yo sé que en este momento ya se está preparando un festín, una fiesta allá en el cielo. ¿Saben por qué? Porque Dios va a obrar a favor de tu casa. Dios va a obrar a favor de ti. Dios está oyendo tu clamor y Dios está preparando todos los detalles. Gloria al Señor. Y dice la palabra que no solamente oyó, que no solamente se acordó o comenzó a activarse para el cumplimiento, sino que sigue diciendo y miró a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir cuando dice y miró? Está diciendo y estuvo al tanto y tuvo entendimiento y se envolvió. Se envolvió en el asunto. No estuvo ajeno en lo que estaba pasando. Él sabía con detenimiento lo que estaba pasando. De la misma forma está pasando ahora con la situación que tú tienes en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con la situación que tienes con tu enfermedad o con cualquier diagnóstico médico, con la situación que este país está atravesando. Yo quiero decirte que Dios lo está mirando. Dios no está ajeno.
Dios tiene todos los detalles ya preparados y planificados para hablar a favor de cada uno de nosotros. Dios está mirando con detenimiento. Dios ha visto las necesidades que están aquí y Dios ya está preparando todo para obrar. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios ha mirado con detenimiento la situación de este país. Y Él no está ajeno a lo que está pasando. Dios ha visto con detenimiento la situación de tu casa, la situación de tu trabajo, la situación de tus hijos, la situación de tu matrimonio, la situación de tu trabajo, la situación de tus finanzas. No importa lo que tú estés atravesando, yo quiero decirte que Dios está al tanto de lo que está pasando, que Dios está envuelto en el asunto, que Dios no se ha dado la espalda ni está ignorante a lo que tú estás atravesando, y que aún más Dios te va a sorprender con una